Protagonistas. La entrevista del día en Nada que Perder. 33 minutos pasan de las 8 de la mañana y ya estamos en comunicación con el expresidente José Mujica. Mujica, muchas gracias por atendernos. Bueno, nos gustaría saber, Mujica, sabemos que ya terminó con las sesiones de radioterapia. Nos gustaría saber cómo se siente en este momento, cuánto ha limitado su participación en la campaña, qué ha priorizado su participación en estas internas. Bueno, es complicado, es un tratamiento muy duro de 32 radiaciones todos los días a las 7 de la mañana, que terminó, pero deja consecuencias inflamadas. Tiene que pasar un tiempo, 40, 50 días, para después hacer otras cosas, y estoy sensiblemente mejor, pero me debilita mucho como consecuencia. Es lo que se podía hacer en el caso mío. Los médicos apuestan a que lo eliminan, pero veremos. Tenemos que esperar todavía 40 y 50 días para saber. Decía que así y todo se lo ha visto bastante activo ahora en la campaña, no ha dejado la militancia. Alguna cosita hacemos, pero hay mucho. Me parece que en la política uruguaya hay un proceso interesante de renovación, de renovación de edades, pero a veces tengo la sensación de que acá hay demasiados jóvenes viejos. Sí. Mujica, ¿por qué decís esto? ¿En qué pensás? Una cosa es la juventud de la piel y la vejez, porque por momentos se me prefiguran los fantasmas del colectivismo de Bebe Lloves en 1990 y cuestiones por el estilo que veo, y a veces hay un conjunto de propuestas seguramente que no critico, bien intencionadas, pero da la impresión de que el país llega al río Santa Lucía y no va más allá. Pero bueno, espero que con el tiempo la cosa mejore. Mujica, nos gustaría conocer tu visión de cómo... ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? Te decía que nos gustaría conocer tu visión de cómo ha sido la gestión de esta administración. ¿Cómo caracterizás la gestión del gobierno desde el punto de vista de su política económica, de su política en cuanto a seguridad? Bueno, se blasona de que no aumentan impuestos. Lo que ha cambiado la manera de cobrar impuestos, pero ha sido fabuloso, porque 40 meses de sueldo congelado a todos los trabajadores y las jubilaciones es un récord. Tuvo pretextos y los usó. El COVID, después de la sequía, pero 40 meses subiendo el costo de vida y manteniendo presionados los salarios y las jubilaciones es casi un récord en el país. Primer asunto. Segundo asunto, cuando el COVID se le puso un impuesto que pagaron determinado tipo de trabajadores, no todos, y no pagaron las empresas ni nada por el estilo. Tercero, se recortó algo de las tarjetas. Y hace 3 años, y ahora es espeluznante, y no lo digo yo,
que nada tiene que ver con el Frente Amplio, como Jorge Mott, con este título, desequilibrios pendientes no se atenderán en el 2024, y habla del brutal atraso cambiario, que es en el fondo un brutal impuesto a todo lo que se exporta, todo el trabajo que se exporta. Entonces, el decir que no se aumentaron los impuestos es refiriéndose a una fiscalidad tradicional que no es la que ha aplicado el gobierno. El gobierno ha utilizado otra tabla fiscal, y como yo todavía soy viejo pero tengo memoria, me acuerdo que la señora ministra de Economía, cuando asumió, la primera gestualidad que tuvo fue subirle el sueldo al personal de confianza que le acompañaba en el ministerio. Óigase bien, le subió el sueldo a la gente de confianza que iba a trabajar con ella, al mismo tiempo que procedió a congelar el sueldo y las jubilaciones por 40 meses a todo el pueblo uruguayo. Entonces, podemos decir que hay una vara por un lado y otra para el otro. Mujica. Esto como resultado. También anota otra cosa. Si durante 40 meses todo estuvo congelado, el último año cambió. La gran sospecha que le queda a uno es porque venían las elecciones. Y las elecciones, con el sueldo congelado, obligaban a cambiar la literatura. Lo que deja una enseñanza para el futuro. Al parecer, si los blancos gobiernan, hay que inventar elecciones todos los años si los trabajadores quieren que le aumenten el sueldo. Digo esto un poco jocosamente, porque en política tiene que también existir un poquito de humor. Bueno, tuvimos algún problemita de comunicación, pero vamos a volver a intentarlo ahora. Ya daba algunas pautas, ¿no? Mujica, de cómo ve la situación, de cómo ve algo que venimos escuchando desde el comienzo, ¿no? Por parte de la oposición, cómo se ha posicionado el oficialismo en relación a bueno, esto que veíamos también la semana pasada del análisis, lo venimos repitiendo, ¿no? De ex ante, de los distintos quintiles, quienes se vieron favorecidos, quienes no. Él hacía referencia a las primeras medidas que tomó el gobierno. Hubo también aquel recorte del Estado, ¿no? El decreto 90-20, cuando recién arrancaba la administración, que había quedado claro que no tenía que ver con la pandemia, que eso era una resolución que venía de antes. Era una chique del Estado. Claro, que de hecho ahora lo anuncia Delgado en su programa también, ¿no? Que quisiera al finalizar el quinquenio tener 15.000 puestos más. Mujica, te queríamos consultar, porque vos recién hablabas sobre el atraso cambiario. ¿Cómo afecta al aparato productivo? Es obvio. Este país pequeño tiene que vender mucho para afuera, porque es mucho lo que tiene que comprar. Los teléfonos, los autitos, los aparatos, los zapatos, etcétera, etcétera, que compramos afuera. Hay que pagarlos. ¿Y con qué lo pagamos? Con lo que exportamos. Entonces, si yo le saco 20, 25 pesos por cada dólar al exportador, porque es falso, el exportador, en sus costos, tiene que pagar salarios, tiene que traducir los dólares que cobra a pesos uruguayos para pagar los costos, tarifa de la luz, salario, etcétera. Si yo le meto la mano al bolsillo y ese dólar le saco 20, 30 pesos, le estoy recortando ingresos
Y el tipo no puede competir en el área internacional. Al revés, el importador, que a veces trae cosas que compiten con lo que se hace acá, tiene un dólar más barato y puede vender más barato. Por lo tanto, favorecemos lo que importamos y encarecemos lo que exportamos. Eso va a repercutir en el campo del trabajo. Por eso tiende a aumentar la desocupación y nos produce en el plano inmediato una sensación de bienestar, porque los bienes que importamos se abaratan. Nos gastamos 2.000 y pico de millones comprando autitos. Sí, pero nos empieza a aumentar, por ejemplo, el endeudamiento de la ganadería en el Banco República está subiendo. Otros endeudamientos. Y tiende a mermar el trabajo. El trabajo tiende a dificultarse cada vez más porque la economía tiene dificultades para vender para afuera, no puede competir. Yo recomiendo esa nota de Caumón. Caumón no es un economista que ni por asomo de izquierda. Está ahí en el país, dice, desequilibrios pendientes no se atenderán en el 2024. Está bien claro. Esto es una política que asumió el gobierno y que tiene herencia. Porque como tengo memoria, yo recuerdo que el gobierno blanco de 1990 inició un ciclo desgraciado de atraso cambiario que duró casi una década hasta que reventó en el 2002. Porque después corregirlo es costoso y es difícil para evitar que no se te dispare la inflación. En estas cosas no hay magia. Ahora, el gobierno está haciendo un planteo electoral, porque todo lo que estoy diciendo lo saben como nosotros. Mujica, en cuanto a políticas sociales, has hablado de la necesidad de generar crecimiento. ¿Cómo se generaría? A ver, yo concuerdo perfectamente que hay que luchar por diversificar la economía del país. Pero quiero señalar que toda diversificación de la economía que acompaño inevitablemente lleva tiempo. UPM2 no cayó del cielo. Costó más de 10 años. Los cambios y las incorporaciones de cosas nuevas llevan mucho tiempo. Y UPM2 empezó con el viaje que hice a Nueva Finlandia, allá a Finlandia, para tratar de convencerlo, etcétera, etcétera, y pasó mucho más de una década. Recién está trabajando. Acompaño el criterio que hay de diversificar actividades y mercados. Pero nosotros tenemos un problema de urgencia. El gobierno que venga, cualquiera sea, va a tener que pagar un montón de cuentas que dejó porque este gobierno corta cintas, pero no paga. Está todo financiado a pagar en el futuro. Con lo cual, los ingresos futuros por vía fiscal que tenga el gobierno empiezan a estar bastante comprometidos. Si como país asumimos que tenemos una deuda social importante, que al Uruguay entero le interesa atender la pobreza de la infancia, que no es la pobreza de los niños pobres, es la pobreza de familias pobres,
que incluye algo más que un plato de comida. Incluye educación, incluye casa, incluye apoyo a la madre, esa primera maestra que nos da la vida, que muchas veces son pobres mujeres que la vida no le dio nada y hay que ayudarlas, no para que se queden vegetando. Entonces, es una ayuda mucho más global, que le conviene a todas las clases sociales. ¿Por qué? No estoy hablando de solidaridad humana, estoy hablando de conveniencia en el largo plazo. Porque si la abundancia de chiquilines y chiquilinas está en los barrios pobres, y las clases medianamente acomodadas de este país tienen pocos hijos, hay que pensar que dentro de 20 años, estas botijas y botijas que se crían con dificultades van a tener un tono y un peso en la sociedad. Y los antiguos decían que el árbol se endereza de chico, no de grande. Entonces, el Uruguay entero se tiene que preocupar de solventar y enfrentar las consecuencias de la pobreza infantil para eliminarla. Y esos son muchos recursos que van a faltar. Por otro lado, tenemos cárceles que lo único que hacen es aumentar los índices de delitos, no recuperamos a nadie. Sabemos que tenemos que cambiar y hay que gastar plata en eso. No se arregla solo con plata, estoy de acuerdo. Absolutamente de acuerdo. Más, el Estado no puede arreglarlo. Si el Estado no convoca moralmente a la participación del pueblo en esta batalla, no tiene fuerza para esto. Pero aún, entendiendo que tenga capacidad de desatar un voluntariado que ayude, sobre todo de gente veterana que tiene un tesoro desperdiciado, aún así se precisa una masa de recursos, que es muy por encima de lo que calculan mecánicamente los economistas. Eso nos plantea esta discusión: ¿cómo hacemos ya crecer la economía que tenemos? ¿Y cuál es la economía que tenemos? La real, la de un país agroexportador. Porque es más rápido hacer mejor lo que sabemos hacer. Mucho más rápido que inventar. Y va a dar más resultados rápido. Porque no tenemos todo el tiempo del mundo. Por eso me quejo de la falta de políticas agropecuarias en un país que cuando entran $10, 8,5 vienen del trabajo agropecuario. Por más vuelta que le demos, por ahora, 25% de la finanza lo pagan la carne, y así sucesivamente. O pagamos con carne, o pagamos con arroz, o pagamos con lácteos, o pagamos con grano, o con celulosa, etcétera. No podemos eludir esa discusión. En el Uruguay de hoy no hay política económica si no se mira una política paralela de carácter agrario, por la naturaleza de nuestra economía. Pero además hay que aventar otro prejuicio que tiene la gente urbana: el concepto falso de industrialización. Industrializar no es necesariamente llenarse de chimenea, es un concepto económico, es generar más valor en menos tiempo. Holanda es el segundo exportador mundial de valor agrícola, pero no es que llene barcos, es que lo que vende es conocimiento. Cuando te vende una semilla, está vendiendo alta tecnología, ha metido mucha cabeza en esa tecnología. Lo que cuenta no es la naturaleza del producto, para que quede más claro. Nueva Zelanda produce lo mismo que nosotros,
pero es un país mucho más industrializado que el Uruguay. ¿Por qué? Porque por cada jornada de trabajo de un neozelandés promedio genera más valor que el promedio de lo que generamos nosotros. ¿Por qué? Por el salto tecnológico que aplica. Esta es la cuestión. Entonces, si yo planto maíz, como mi abuelo, de 1000 kilos, soy arcaico de la Edad Media. Ahora, si planto maíz genéticamente modificado, de 14-15 kilos por hectárea, lo riego, lo fertilizo inteligentemente, cuido la rotación de lo que viene de la tierra, utilizo un dron para ponerle abono inteligentemente, de acuerdo a lo que precisa la tierra. La cosa cambia totalmente. No es el producto, uno y otro son maíz, el problema es la tecnología con la cual la produzco. Esta es la cuestión. Y nosotros tenemos que entender dónde vivimos, en la última reserva agraria que le queda a la humanidad. Pero bueno, soy un viejo que ladra en el desierto. Uh-huh. Ahora, en una entrevista con Cotelo, dijo que no se puede tener un ministro de Economía que no entienda del agro. ¿Qué otras características debería reunir justamente un ministro de Economía del Frente Amplio, Mujica? Tiene que tener un equipo que coordine. La macroeconomía tiene que coordinar con el interés del país agroexportador. Yo no pido que sea un ingeniero agrónomo, un técnico agrario, pero tiene que conocer los fundamentos. Tengo experiencia. Una vez le dije a un ministro y me dijo, no voy a tener más gusto en nombrarlo, me dijo, yo no entiendo nada de agro, no puede ser en el Uruguay. Y otra vez le pregunté a otro, hace años, ¿vos sabés cuando paren las ovejas? En aquella época la lana era el principal producto que exportaba el Uruguay. Entonces, hay ciertos fundamentos que no se pueden ignorar. Si soy alemán, me imagino que el ministro de Economía alemán tiene muy claros los intereses de la industria siderúrgica alemana que vive de vender equipos, fábricas, herramientas al mundo. Y lo tiene que tener en cuenta en sus decisiones de macroeconomía. Bueno, a nosotros nos pasa algo por el estilo. ¿Qué vamos a hacer si somos agroexportadores? Recuerdo a Ferreira Donante como ministro de Ganadería y Agricultura que le preguntaba ¿cuánto tiene que valer el dólar? Es así. Pero bueno, la historia enseña. Si el próximo presidente es del Frente Amplio, va a tener que convivir con dos vecinos de políticas y de liderazgos antagónicos. ¿Cómo se hace para navegar en esas aguas turbulentas? ¿Sigue vigente su máxima de que Uruguay tiene que viajar en el estribo de Brasil? Bueno, a ver, ¿qué es Brasil? Brasil es un continente, la octava economía del mundo hoy, con una nube de problemas y una enfermedad. Se rasca demasiado para adentro. ¿Hola? ¿Sentís? Sí, sí. ¿Hola? Sí, te escuchamos. Pero es por lejos el mercado más grande de América Latina. Está a punto de ser... Va a pasar a Estados Unidos en la producción de ganado, dentro de poco. Es el primer exportador mundial de soya. De casi todos los tipos de carne. Es una potencia emergente que está ahí. Pero además nosotros tenemos que analizar el mundo real. El embajador actual que tenemos allá me dio un informe hace un año comparativo. Uruguay le vende más a San Pablo que a cualquier país europeo. No a Brasil, solo a San Pablo. Uruguay le vende chocolate procesado a Brasil.
Le venden la materia prima para hacer los garotos. El poco valor agregado que nosotros vendemos, lo vendemos sustancialmente a Brasil y no lo estudiamos. Y lo tenemos al lado. Uno de los mejores clientes para la carne de cordero que tiene Uruguay son las paridades de San Pablo, que le gusta comer bueno. Porque Brasil es tan grande que tiene miseria y pobreza, pero tiene adentro una especie de Francia, de poder adquisitivo también, que gasta. Es un país continental. Nosotros no podemos rehuir esos desafíos. Y además, tiene cifras que son de carácter gigantesco. No podemos ignorar la realidad. Ahora bien, tenemos que tener una política pensada. Hay todo un rubro a desarrollar que son lo que se podrían llamar industrias complementarias, que habría que combinarlas, toda una política exterior, que no es solo con Brasil, pero que hay que pedirle que Brasil, hay que luchar para que Brasil sea menos proteccionista con los vecinos, aunque va a mantener un cierto proteccionismo con el mundo. Porque el comercio entre nosotros es demasiado bajo y se puede multiplicar. Y no tiene sentido que le compremos auto a Corea y no se lo compremos a Brasil. Pero tampoco tiene sentido que Brasil nos tranque los lácteos o nos pare un camión de chicaña en la frontera, como ha pasado. Entonces hay toda una lucha para hacerle entender al vecino que a él también le conviene mejorar la relación comercial, no solo con nosotros, con Paraguay, con Bolivia, con Ecuador, etcétera. Porque es el gran mercado emergente que tenemos a mano. Y también es el mercado que tiene Brasil para vender su potente y creciente industria. Por ejemplo, la BYD se está instalando en Brasil para hacer autos eléctricos. No se lo vamos a comprar a los chinos en China. Van a hacer el BYD hecho en Brasil. Bueno, mal que mal es mejor. Y así sucesivamente. Pero algo le tenemos que vender. Porque para comprar, primero también hay que vender. Y yo no quisiera que jamás le cerraran el mercado lácteo de Brasil a Conaprole, porque sería como darle un golpe mortal. Entonces hay que estar atento. Mujica, ¿el Papa le pidió que lo fuese a visitar? Bueno, es una posibilidad si la salud me lo permite. Pero todo va a depender de los médicos. ¿Y a ti te gustaría? Es importante. Por la voz que significa en el mundo el Papa. Creo que sería importante. Sería una colaboración en el campo de las ideas. Y si puedo lo voy a hacer. Y si no, veremos. Uh-huh. Bueno, este domingo finalmente sabremos quiénes van a ser los candidatos a la presidencia de los distintos partidos. Es, bueno, la última semana, ¿no?, de campaña. ¿Qué es lo que se juega en estos últimos días en la interna Frente Amplista, Mujica? Yo creo que el compañero que se elija, o la compañera, la vamos a acompañar con un criterio de orden cerrado. Cada cual tiene su personalidad, cada cual tiene su impronta. Son tres excelentes compañeros. No va a haber mayor problema.
El problema es enfrentar a la coalición, lo más conveniente para eso. Y pensar, yo pienso que el sistema político tiene que pensar con un criterio más nacional y no solo hasta el río Santa Lucía. Hay que ser más inclusivo. Este país no se desarrolla si no desarrolla el interior. Y hay que multiplicar la inteligencia que trabaja en el interior. Por el bien del país, por el bien de la ciudad, por el bien del sur. Y en el sur, por eso la población vive a menos de 100 kilómetros del puerto. Pero los que pagan la divisa viven más lejos del puerto. Jamás debemos de olvidarnos de ello. Jamás debemos de olvidarnos de ello. Llevó muchos siglos, casi, fundar una universidad para el interior. Es increíble. Es increíble de la resistencia que hay. El viejo Valle, don Pepe, tuvo la audacia de traer técnicos de Alemania, de Estados Unidos, para fundar las universidades tecnológicas. El 25% de los profesores de la UTE son brasileños o argentinos, porque la gente no quiere radicarse en el interior. Y si no llevamos talento al interior, le estamos sacando siempre la nata. Porque la gurisa o el gurí que lo mandamos para Montevideo a estudiar difícilmente vuelva. Y con eso, la que pierde es la calidad del tejido social del interior. Gran problema estratégico. Bueno, esta lucha no se descentraliza con palabras, se descentraliza con recursos y con inteligencia. Hay que fomentar el desarrollo de la inteligencia en el interior del país, porque lo precisamos como el pan. Allí está la fuente de los recursos que nos alimentan. Pongámosle cabeza y corazón. No alcanza con la cabeza, porque la alta política necesita compromiso, sentimiento, empatía. Precisamos un shock de cariño entre nosotros. Hasta siempre. Y pensando en estas elecciones internas, ¿qué cualidades pensás que tiene Orsi y de qué crees que depende su triunfo? Orsi tuvo un regalo que le dio la vida. De esas cosas que le dan. Estar tantos años en Canelones, gestionando y gestionando, es entender mucho más el país. Porque Canelones es una especie de pequeño muestrario de lo que es este país. Es área metropolitana, con todos los problemas que subyacen en el área metropolitana, desde ocupaciones, pobreza, industrias, problemas de caminería, problemas agrarios, ganadería, turismo, franja industrial, y se ha manejado con mucha perspicacia e inteligencia. Aprendió mucho en el terreno, y tiene 2 orejas. Aprendió a escuchar, y el que escucha aprende de la diversidad de la sociedad. Eso no lo buscó, se lo dio la vida, porque estuvo muchos años con Carámbula y muchos años como intendente. Y desgraciadamente no hay universidad para gobernar. No hay otra cosa que el criterio de la práctica. Ese es un tesoro que tiene acumulado. No es Dios, pero tiene su personalidad. Y
y lo apoyo con gusto porque lo conozco hace más de pibe, ya hace más de 30 años. Pero si tengo que apoyar a otro compañero, no voy a tener problemas. Todos valen y todos tienen su identidad. Y tenemos un programa común, que cada cual le pondrá los acentos allí donde le parezca, como corresponde. Y bueno, por eso... José Mujica, te deseamos la mejor recuperación, seguramente seguiremos hablando contigo a la brevedad. Esta mañana te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Bueno, gracias, querido. Suerte. Gracias.